Bien, mis hermanos, vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 1 al 5. Estamos en el capítulo 2, iniciándolo. Llevamos el segundo estudio del capítulo 2, del versículo 1 al 5, con un testimonio que impacte. Y estamos en el estudio número 11 del libro de Tito. Y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, mis hermanos, durante el estudio anterior, estuvimos viendo cómo Dios siempre se ha ocupado de que los siervos, sus siervos, tengan un testimonio que impacte, sin importar la edad, sin importar la posición social, sin importar el conocimiento, sino lo que importa es lo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Y Dios siendo la cabeza, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, viene el hombre y etcétera, pues Dios siempre ha preocupadose o siempre se ha ocupado de que cada uno que es llamado para predicar el Evangelio sea cabeza de verdad y sea ejemplo y tenga un testimonio que impacte. ¿Y cuál es el propósito de que la cabeza o el anciano o el pastor sea el que tenga la prioridad en el testimonio? Porque se supone que es el que va a enseñar y tiene que enseñar algo que él está viviendo, algo que él está llevando a cabo. Porque es imposible que sea un hombre que esté viviendo una vida pues totalmente diferente, en pecado, en maldad, en desobediencia, en rebeldía, y ya después quiera que también la grey o todos aquellos que están siguiéndolo vivan en santidad. Entonces, por eso Pablo, lo vimos en el estudio anterior, primero le dijo a Timoteo, pero tú. O sea, primero eras tú, Timoteo, el que tienes que poner ejemplo de que tu testimonio es un testimonio verdadero. Y por eso le dice de esta manera, ¿verdad? Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ya después de ahí vienen los requisitos que va dando Pablo, pero el importante es el que lleva la palabra, el que predica la palabra, ¿sí? O como nosotros lo conocemos, no tanto líder, sino el pastor. Vemos un pastor de ovejas levantado como un rey, ¿sí? No importa quién sea, no importa si era un pastor de ovejas, Dios cuando decide levantarlo como rey, lo levanta como rey y no vio la fisonomía, no vio el conocimiento, no vio nada, sino simplemente lo que vio fue que el corazón de David. El corazón que era un corazón conforme al corazón de Dios y todos lo desecharon, dijeron, es un pequeñito que anda por ahí pastando con las ovejas y dijo Dios, que me lo traigan a mí porque a ese voy a ungir como rey. Amén. Dios lo que decide es levantar gente que menos pensamos que va a ser un líder o que va a ser un ejemplo que impacte a los demás. Vemos también como un pescador ignorante que le llamaban del vulgo, que la gente lo menospreciaba también porque no sabía leer, no era letrado, mas sin embargo Dios lo levanta y lo vuelve un apóstol para que sea su seguidor, para que defienda la palabra, y él estuvo dispuesto a morir por el Señor. Pedro fue un hombre ejemplar también, con un testimonio que impactó. ¿Cuándo impactó? ¿Cuando era pescador? No, cuando Dios lo llama, Dios lo levanta y Dios lo empieza a guiar y le revela todas las maravillas. Pero no también nada más vamos a ver un pastor común y corriente, ni vamos a ver un pescador también iletrado, sino Dios también levanta gente que sabe, gente que tiene conocimiento, gente sabia, y entre esos pues vemos a un fariseo de fariseos,
Él se jactaba en la carne, dijo, si yo tengo de qué jactarme, yo puedo jactarme en la carne, soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, él tenía ciudadanía romana, él tenía muchísimo conocimiento, y más sin embargo, no por el conocimiento que tenía se llenó de orgullo, sino al contrario, fue un fiel siervo de Dios. ¿Sí? Y ese estoy hablando de Pablo, creo la mayoría sabe que él tenía dinero, era estudiado, él era, cuando se llama fariseo de fariseos, está diciendo que era un maestro de la ley, un intérprete de la ley, conocía todas las escrituras, o sea, no era cualquier ignorante que dijeran, ay, él que va a saber, por eso se dejó envolver por lo demás. No, él tenía toda la sabiduría que cualquiera podría tener, mas sin embargo, cuando Dios se le revela, él está dispuesto a dejar todo. No le importó dejar todo, dejar sus riquezas, dejar su conocimiento por el conocimiento de Dios. Por todo, por el Mesías, porque Cristo lo rescató, Cristo le abrió los ojos, Cristo se le mostró y él decidió servir con todo ese conocimiento que él tenía, utilizarlo para enseñar el camino de Dios. Y es lo mismo de nosotros, ya seas iletrado, ya tengan mucho conocimiento, cualquier cosa, todo lo enfocamos hacia Cristo y de esa manera podemos defender una sana doctrina. No es para ignorantes, no es para viejitos, no es para pastores, no es para niños, es para todo el mundo. Para todo el mundo el llamado está. Ya nada más es dejar que Dios nos hable, dejarnos guiar por Dios y de esa manera vamos a poder defender la palabra de Dios y la doctrina. También podemos pasar por un asesino como Moisés, que después de que mató a un egipcio, él decide huir creyendo que se acabó su vida, se pone a vivir en el desierto, mas sin embargo Dios lo levanta. Y le dice, es que yo no sé hablar, yo no puedo, tengo facilidad de hablar, aparte si regreso a Egipto probablemente me maten, mas sin embargo Dios lo levanta, Dios lo llama y Dios lo envía. A Dios no le importa tu pasado, sino a Dios le importa lo que va a hacer con tu futuro. Vemos también un idólatra como Abraham, que ahora le llamamos el padre de la fe. Él era un idólatra, él vivía en un lugar donde había muchísima idolatría y más sin embargo, él ahora se le llama el padre de la fe. Vemos una prostituta como Rahab, que mucha gente a lo mejor lo hubiera menospreciado, mas sin embargo ahora está dentro de la genealogía del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Ella fue un punto muy importante porque por fe decidió ayudar al pueblo de Dios. Vemos también a una moabita, otra mujer que también era idólatra, que hacía sacrificios a Baal, mas sin embargo cuando Dios la rescata, ella decide decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer, Ruth, la moabita, la mayoría la conoce por la moabita y Dios no dijo, no, ya no la recuerden como la moabita, recuérdenla como Ruth, la sierva de Dios. No, Dios no se avergüenza de nuestro pasado porque de esta manera nosotros podemos ver que Dios de cualquier basura, de cualquier cosa que probablemente creamos a nuestras vistas que nos sirve, Dios la levanta. Dios los levanta, Dios le da vida, Dios le da espíritu y Dios le da la sabiduría y las fuerzas para defender la doctrina. Entonces no tiene nada que ver que digas, ay, pero yo era muy pecador. No importa, Dios puede hacer maravillas cuando Dios te llama, Dios te levanta, Dios te redime, Dios te perdona y Dios te va a enviar a predicar la sana doctrina. Así también podríamos hablar de María Magdalena, una mujer que dice que tenía 7 demonios, la mujer de Magdala, mucha gente la conoce, María de Magdala, 7 demonios, no sabemos qué tipo de demonios tenía, mas sin embargo, ella también fue perdonada, fue redimida, fue levantada, y aunque sabemos que era una mujer endemoniada, también sabemos que fue una fiel servidora de Dios. Y todo esto es para que nosotros nos demos cuenta que a Dios no le importa tu pasado, sino le importa en lo que te va a usar a partir de que Él te redime
y Él te transforma. A Dios no le interesa quién es la persona que Él llama, sino el poder de la transformación a través del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, Dios te va a transformar, te ha transformado y te seguirá transformando. Dios muestra su poder al escoger vasos que Él transforma para que Dios siempre sea exaltado. Así que cuando te digan, pero si tú eras esto, tú eras una prostituta, tú eras un alcohólico, tú eras un drogadicto, pues sí, eso era, pero Dios es exaltado porque mira lo que ha hecho de mí ese Dios poderoso. Lo que yo no era, ahora soy. Yo no era hijo de Dios, era el desecho, era lo más vil, lo más menospreciado, pero Dios ha decidido ahora hacerme un vaso de honra. Pero tú, que la licenciada, que la presidenta, que el gobernador, que el juez, sí, eso era yo en el mundo, pero ahora soy un fiel predicador de Dios. Ya no tengo el título de doctor, de licenciado, sino ahora tengo el título de siervo de Dios. Y vean nada más la gran diferencia, ser servidor de Dios a ser servidor del mundo. A Dios lo que le interesa de aquellos que fueron todo esto y más es que al ser llamados para servirle, estemos dispuestos a dejar todo, tomar nuestra cruz, seguirle y aún si es necesario, morir por él. Eso es lo que le interesa a Dios, que todos aquellos que hemos sido llamados estemos dispuestos a defender la verdad. Porque ¿de qué me sirve que yo sea según llamado por un Dios y que no le sirva yo para predicar la verdad, sino predicar mentira? Por eso es que Pablo le dice bien claramente, tú, Tito, tienes que hablar lo que tiene que ver con la sana doctrina. Tienes que vivir lo que es la sana doctrina. O sea, nosotros fuimos llamados para eso, mis hermanos, para defender la sana doctrina. Y si no, pues entonces nada más estamos de balde aquí. Si yo no estoy defendiendo y viviendo la sana doctrina, entonces es vano todo lo que estoy aprendiendo, no sirve para nada y al final bien voy a ir a condenación. Entonces debemos de tomar muy en serio este llamado que Dios nos ha hecho, ¿sí? Porque únicamente de esta manera tendremos un testimonio que impacte a cualquiera que nos vea y que nos conozca. Si nosotros verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios, vamos a ser completamente diferentes a los demás y eso para ellos es locura. Cuando tú le dices, no, es que a Dios no le agrada esto y a Dios le agrada esto y voy a hacer lo que dice Dios, para ellos es locura. Pero de esta manera tu testimonio va a impactar. Va a enojar a muchos, claro. Se van a molestar bastantes, claro. Los del mundo van a estar en contra de nosotros. Pero nosotros no estamos para agradar al mundo. Amén. Imagínate, en ese tiempo han de haber dicho, ¿cómo que Rahab es la descendiente del Mesías? A lo mejor el que estaba escribiendo la genealogía ha de haber dicho, no, mejor no pongo a Rahab. Pero dice Dios, tiene que estar el nombre de Rahab, la prostituta, para que vean las maravillas que yo hago. ¿Sí? Porque también mucha gente pudo haber dicho, como que el culto, pero asesino de Pablo, ahora resulta que está dispuesto a morir por un Mesías que casi más bien que ni lo conoció, porque Pablo no conoció en persona a nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo se le reveló y Él lo defiende. Así como nosotros no conocimos a Jesús personalmente, pero sabemos que resucitó, sabemos que fue crucificado, sabemos que venció a la muerte, sabemos que está sentado a la diestra del Padre, lo creemos y por eso lo predicamos. Porque si no estuviéramos seguros, pues andaríamos predicando a lo mejor del Big Bang o de alguna otra cosa. Así que mis hermanos, no importa si eres el borrachito que no tiene nombre, o el adúltero que toda la colonia conoce, o el licenciado del barrio o de la ciudad, y que ahora resulta que son pastores o que tienen un testimonio que impacte. No importa el pasado, lo que importa es lo que estás haciendo a partir de que el Señor te rescató, te redimió y te perdonó. Y eso es lo que tenemos que hacer y ser cada uno de los que hemos sido llamados para extender
el Evangelio en todo lugar. No te avergüences de lo que fuiste, porque de esta manera puedes mostrar el poder de Dios, el poder que Dios ha hecho en ti. Te señalaron todo el mundo, pero ahora soy una criatura diferente. Ahora soy una persona diferente porque he sido redimido, porque he sido lavado, porque he sido limpiado, porque he sido perdonado y porque el Señor me respalda. Y en todo sea la gloria, ¿para quién? Para Dios. Para Dios es toda la gloria. Y por esa razón les decía yo, Pablo le dice a Tito, tú debes tener un testimonio que impacte. Y también, no nada más tú, Tito, sino el pastor o anciano, la anciana, los jóvenes, los amos, los esclavos, todos sin excepción deben tener un testimonio que impacte. Así que no nada más es los adultos, sino también los jóvenes, también los ancianos, también las ancianas, todos en general, aquellos que decimos ser hijos de Dios, debemos de tener un testimonio que impacte, un testimonio que sea totalmente contrario a lo que fuimos antes. No podemos seguir siendo iguales y decir que somos hijos de Dios. ¿Y para qué? Para que también aquellos que sean enseñados puedan desear tener el mismo impacto. Yo no sé si a ti te pase de que digas, ay, yo quisiera ser como Pablo, ay, yo quisiera ser como Pedro, ay, yo quisiera ser como mi pastor, ay, yo quisiera ser como la esposa del pastor, ay, yo quisiera ser como los hijos del pastor. De verdad, mis hermanos, tenemos que tener un testimonio que impacte para que los demás deseen, primeramente van a poner los ojos en ti. Sus ojos van a ser puestos en el hombre, pero si los ponen hacia ti y tú tienes un testimonio que impacte, ¿qué va a suceder? Que van a poder ser guiados a Dios más fácilmente. Pero si tú les hablas de Dios y tu testimonio nada que ver con el testimonio que Dios te está mostrando o te está pidiendo, pues va a ser más difícil. Entonces sí, debemos de tener cuidado con nuestro testimonio. Y de esta manera, algunos van a desear tener el mismo impacto, el mundo nos va a despreciar, para ellos o ellos no van a querer nada de obediencia y santidad, pero también ellos van a tener sembrada la palabra a través de mi testimonio. Así que mis hermanos, necesitamos aprender eso, porque Tito, después de que Pablo ya le dijo eso a Tito, le dice también que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si se dieron cuenta, es una pirámide. No es porque tenga mayor privilegio el pastor, sino más bien es una mayor responsabilidad. El pastor tiene una gran responsabilidad, el anciano tiene la gran responsabilidad de poder enseñar a los demás primeramente con su testimonio. Así que una iglesia, conforme al diseño de Dios, debe de ser guiada por ancianos que hayan sido pasados por la plomada de Dios. Si recuerdan que estuvimos hablando de la plomada, de la balanza, entonces primero el anciano, el pastor, tiene que ser pasado por esa plomada, tiene que ser pasado por la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y por eso es que dice tantas y tantas requisitos que no son opciones. Ay, esto no me gusta, esto sí me gusta. Todos los requisitos debemos de llenarlos. Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, en la paciencia también sanos. Tenemos que ser irreprensibles. Todo va a pasar por la plomada de Dios, para que Dios pueda respaldarnos. Vuelvo a repetirlo, creo que lo he dicho muchísimas veces, no somos perfectos. Podemos llegar a equivocarnos, pero no quedarnos en el error, no quedarnos en el pecado. Ay, de por sí soy pecador, pues así soy y qué. No,
Nosotros tenemos que ir siendo lavados y transformados día con día. Día con día debe de haber cambios en nuestra vida, en nuestras reacciones, en nuestro caminar. O sea, no podemos seguir siendo lo mismo siempre. Y todos los ancianos, al igual que la Grey, no pueden caminar conforme a su libre albedrío. A partir de que llegamos a Cristo, todos, desde el pastor y toda la Grey, cualquier tamaño, cualquier edad, cualquier posición, todos debemos ser o caminar más bien sobre el parámetro de Dios, sobre el camino de Dios. Angosto sí, pero debe de ser sobre el camino de la palabra de Dios. Nadie puede salir exento, nadie está exento, todos debemos de seguir el mismo camino. ¿Sí? No sé si han escuchado ese de que lo que hace la mano hace el de atrás, pues es exactamente lo mismo. Dios ya trazó el camino y todos debemos de caminar por ese camino. Alguno se desvía, va a recibir la vara o el cayado o el latigazo o el regaño, la exhortación, la disciplina de Dios. Pero aquel que se ha metido en el carril de decir que es hijo de Dios, se debe de comportar como hijo de Dios. Todos sin excepción. O sea, no hay nada de que, ay, pero es que yo estoy niño y tú ya estás más grande. No, todos en general. Ah, no, es que yo soy rico y tú eres pobre. Todos en general. Todos debemos de caminar conforme a lo establecido por Dios. El anciano que guía al pueblo de Dios debe tener un testimonio que impacte al cumplir los requisitos establecidos por Dios. La Grey también tiene que hacer lo mismo. La iglesia debe de estar edificada también conforme a la plomada de Dios para que también tenga un testimonio que impacte. La iglesia tiene que enseñar doctrina sana y sólida. El anciano y el rebaño deben de estar de acuerdo con su hablar, con su pensar, con su sentir y con su actuar. O sea, yo no puedo decir, no, pues esto no me parece, pues le parece bien al pastor, pero a mí no. Le parece bien a la hermana, pero a mí no. Le parece bien a los viejitos, pero yo soy joven y yo no. Todos debemos de caminar conforme a la plomada de Dios. La iglesia no puede enseñar una doctrina basada en el pastor. Tampoco puede enseñar una doctrina basada en una denominación. Tampoco puede enseñar una doctrina basada en una ideología. Todo tiene que ser conforme y en su totalidad a la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis debe de estar respaldado. Si no está respaldado de Génesis a Apocalipsis, no es la doctrina de Dios. Si alguna congregación no pasa la prueba, ténganlo por seguro. No hay duda absoluta de que Dios no respalda esa congregación. Dios no respalda si alguna congregación no pasa la prueba. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dijo en Apocalipsis. Ni o frío o caliente, porque tibio te vomitaré. No podemos llevar una doctrina a medias. No podemos llevar una doctrina, esto sí me gusta y esto no me gusta. Todo el cabrito nos tenemos que comer como lo hacían en la Pascua. Desde los pies, las entrañas, todo tienen que comerse, decía Dios acerca de el cabrito. Así que una congregación que no pasa la prueba, Dios no la respalda, Dios la exhibe. Si ustedes se han dado cuenta, Dios exhibe a través de sus siervos, a través de sus profetas, a través de los apóstoles y ahora a través de los pastores, nosotros exhibimos las falsas denominaciones o falsas congregaciones. ¿Por qué? Porque su testimonio es contrario al ras y a la plomada de Dios. Y por esta causa, la iglesia, los que somos iglesia, debemos resplandecer en medio de cualquier congregación. Tú no puedes estar diciendo que eres hijo de Dios y andar en la oscuridad. Tenemos que resplandecer como verdaderos hijos de Dios. Nosotros somos el faro que está alumbrando a aquellos que andan en la oscuridad. Así que el primer responsable que la iglesia camine con un testimonio que impacte es el pastor.
definitivamente. Si el pastor no está hablando verdad, no está viviendo conforme a lo que está predicando, entonces definitivamente esa no es una sana doctrina. Sobre el pastor, y qué bueno que sea así, porque si no, ¿cómo va a ser un líder? Sobre el pastor recae toda la responsabilidad de que la enseñanza sea de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios le pedirá cuentas del rebaño. O sea, el pastor no va a decir, ay, pues es que ellos no quisieron, pero tú enseñaste la verdad. Sí, señor. Ah, bueno, entonces ellos van a ser responsables, porque cada uno de ustedes va a ser responsable de lo que se le ha enseñado y que no lo han llevado a cabo. Porque en Hebreos dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que Dios nos levantó como pastores para velar por la sana doctrina, por las almas de ustedes, porque Él me va a pedir cuentas. Él no me va a pedir cuentas de cuántas sillas les puse, o cuántas estaban acoginadas y cuántas no, cuántas estaban frías, si había aire acondicionado o si había ventiladores. Dios no me va a pedir cuentas de eso. Dios me va a pedir cuentas de lo que enseñé, si fue conforme a la palabra de Dios. Y después Dios les va a pedir cuentas a ustedes de si lo obedecieron o no obedecieron. Porque sí, yo también no voy a poderlos estar a todos a fuerza metiendo al redil, siendo que a lo mejor ni ovejas son, que nada más lo dijeron de boca, pero no lo son. Entonces Dios enseña esto, que yo velo por las almas de ustedes, ¿cómo? Enseñándoles buena doctrina, sana doctrina, verdadera doctrina. Y de ustedes depende también que sean, si son hijos de Dios, obedecer la sana doctrina. Dios nos puso como atalayas, como guardias. Dice en Isaías, bueno, Hebreos 13:17 fue lo que leí, y en Isaías 62:6 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Tenemos una gran labor, permanecer despiertos. Tenemos una gran obligación, seguir siendo atalayas y guardias. Isaías 62:6. Tenemos esa responsabilidad. No venimos aquí a dormirnos, mis hermanos. No venimos aquí a cabecear. Venimos a estar guardando la palabra de Dios. Dice, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que se acuerdan de Jehová no reposen. Va a venir un día de reposo, mis hermanos, donde ya no va a haber llanto, ni dolor, ni sufrimiento, y estaremos descansando. Pero mientras estemos aquí, somos atalayas que debemos de estar peleando la buena batalla, hablando la sana doctrina, predicando la sana doctrina, viviendo la sana doctrina, defendiéndola, porque ya somos pocos los que quedamos. Amén. Quedamos muy pocos que estamos defendiendo la sana doctrina. Muchos están yendo en pos de otras enseñanzas, en pos de otras ideologías, pero los que hemos aprendido la sana doctrina no podemos callarnos, no podemos descansar. Dios le dijo a Ezequiel, yo te he puesto como atalaya y quiero, mis hermanos, quiero que no piensen nada más en Ezequiel. Porque van a decir, ay, pues Ezequiel era la atalaya, pero nosotros no. Dios nos ha levantado a cada uno de nosotros para ser luz en medio de las tinieblas, sal para aquel mundo que está corrompido. Entonces, no creas que necesitas una posición dentro del cristianismo para defender la sana doctrina. Todos tenemos la responsabilidad, todos. Ezequiel fue llamado, nosotros fuimos llamados, así que todos somos responsables. No nada más Ezequiel, no nada más los pastores, no nada más los profetas, no nada más los apóstoles, sino todos los que decimos que somos hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad. Tenemos que pensar como hijos de Dios y que tengamos en cuenta que Dios conoce tu corazón, conoce tu caminar, y conoce tu cristianismo. Dios sabe si eres verdadero hijo o no.
Dios sabe, yo no. Tú me podrás decir que eres cristiano, pero Dios sí sabe y va a decir, no, ese no, cuídate de él. Así que mis hermanos, todos tenemos el mismo compromiso y el mismo mandamiento que Ezequiel, que Pablo, que el pastor o que cualquiera que se dice cristiano. Por eso, y más, cada uno de nosotros tenemos el deber de ser atalayas y cuidarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros cuando vemos que alguno de los que se dicen hermanos no andan ordenadamente, no andan conforme a la palabra. Probablemente a ti te ha llegado el momento en que te dicen, hermano, te estás comportando mal, y hoy ya va a empezar. Si de verdad estás siempre con esa molestia de que, ay, el pastor me exhorta y me exhorta, la esposa del pastor me exhorta y me exhorta, ya estoy cansado. Cuidado, probablemente no eres hijo de Dios. Porque sí, al principio probablemente la exhortación, la enseñanza no te agrade, pero después son frutos apacibles. Pero si al principio no te agradó y no te gustó, y después no te agradó y no te gustó, y después no te agradó y no te gustó, y después no te agradó y no te gustó, algo anda mal en ti. No es el pastor, no es la esposa del pastor, no es el hermano que te está exhortando, eres tú que no eres oveja o que simplemente eres una oveja rebelde. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado con nuestro cristianismo, porque dice la palabra de Dios en Hebreos 3:12, dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, Hebreos 3, 12 y 13. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo o qué está diciendo aquí la palabra? Que debemos de exhortarnos los unos a los otros cada día. Cada día. O sea, yo te estoy exhorte y exhorte y exhorte y exhorte y tú no aprendes o tú te rebelas, tú no quieres, pues va a llegar el momento en que te vas a decidir retirar o vas a decir, yo ya no voy a hacer caso. Y la otra es que cada vez que haya una exhortación, haya una transformación en ti si verdaderamente eres hijo de Dios. No podemos estar pecando y pecando y pecando en lo mismo, ya que nosotros no practicamos el pecado. Nosotros ya no practicamos el pecado. Muchos de nosotros reconocemos que estamos mal, entonces tenemos que pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo venga una transformación. Pero si no viene esa transformación, quiere decir que anda mal algo en nuestro cristianismo. Así que mis hermanos, todos tenemos la responsabilidad de exhortarnos para que no se endurezca nuestro corazón y nos llenemos o se llenen de incredulidad. Todos sin excepción. Y yo sé que no nos gusta que nos exhorten. ¿O a quién le gusta? ¿Quién llega con el pastor? Pastor, exhórteme, exhórteme. No, pues al contrario, lo que menos queremos es que nos disciplinen, que nos exhorten o que nos llamen la atención. Pero para eso todos somos atalayas. Ay, sí, entonces viene el vecino y dice, oiga, su oveja se está portando mal. Bueno, pues entonces estás dando mal testimonio. Pero él no tiene la responsabilidad de exhortarte, sino los que estamos dentro de la iglesia. Así que mis hermanos, no nos gusta que nos exhorten, que nos muestren nuestros errores, pero si no lo hacemos entre hermanos en Cristo, les aseguro que nadie más lo va a hacer. Así que deberíamos de agradecer cuando nos exhortan. Deberíamos darle gracias a Dios que tenemos una atalaya, que tenemos un guardia, que tenemos un guarda, que tenemos un hermano que se preocupa por nuestro cristianismo. Cada vez que veas que te exhorta a alguien, dale gracias a Dios por ese hermano. En lugar de que digas, ay, este hermanito nomás se la pasa juzgándome. No, este hermanito se está preocupando por tu alma. Este hermanito se está preocupando por tu testimonio para que impacte a todos los de afuera. Así que mis hermanos, tengamos cuidado en lugar de molestarnos, mejor agradecer porque nos están tratando de enderezar en el camino correcto.
Es importante, mis hermanos, que nos cuidemos unos a otros. No digamos, ay, pues la hermana anda mal. No, pues hay que Dios trate con ella. No, para eso somos llamados nosotros, para exhortarnos unos a otros. Tenemos que llamarnos la atención, porque si no, Dios te va a pedir cuentas de esa alma. Porque muchas veces decimos, pues es su vida y su vida, y nadie que se meta con su vida. No, mis hermanos, yo tengo una responsabilidad, tú tienes una responsabilidad, tú tienes una responsabilidad, tú tienes una responsabilidad. Cada uno de nosotros que decimos ser hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de exhortar a aquellos que se dicen hijos de Dios. Oye, ¿de verdad eres cristiano? Pero eres cristiano, sí, te voy a exhortar, mijo, porque andas mal. Andas mal en esto, en esto, en esto, en esto. Y ya si de él depende si endereza su camino o te deja de hablar. Que lo más seguro son esas dos cosas. Si es hijo de Dios, va a enderezar su camino. Pero si no es hijo de Dios, te va a dejar de hablar y te va a bloquear y te va a dar la vuelta. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad. Debemos cuidarnos unos a otros. Los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos, los pobres, los ricos, los ignorantes, los eruditos, los conocedores, todos en general debemos de cuidarnos unos a otros. Por eso dice Dios a través de Pablo, el anciano cuide y enseñe a la grey. Pero no nada más ahí se quedó Pablo, sino dice, pero también las ancianas deben de trabajar. No es nada más Pablo con los ancianos, no nada más es Tito, sino también las ancianas. ¿Y quiénes son las ancianas? Las que ya tienen el conocimiento, las que ya conocen la palabra de Dios. No es las viejitas de 10, de 50, 70, 80 años, no. Las ancianas son las que ya tienen tiempo en el Evangelio y que se supone que ya son maduras en el Evangelio. Podemos tener a una jovencita de 10, 13, 15 años y ya ser anciana. ¿Por qué? Porque su testimonio impacta, porque su vida ha sido transformada, porque camina conforme a la palabra de Dios. Y esa jovencita de 13, 15 años puede exhortar a una mujer de 70, de 60 años que no está caminando conforme a Dios. Ella tiene la autoridad siempre y cuando esté caminando conforme a la palabra de Dios. Y por eso es que dice... en Tito dice, las ancianas enseñen, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y viene lo más importante. O sea, no nada más es enseñar, enseñar y enseñar, sino el propósito es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si te están enseñando, si te están guiando, si te están mostrando el camino, el propósito es que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya tenemos suficiente con tantas falsas doctrinas, mis hermanos. O sea, ya hay muchísimas falsas doctrinas que por causa de esas falsas doctrinas, la palabra de Dios está siendo blasfemada. Y no podemos nosotros, los que predicamos la sana doctrina, estar también haciendo que la palabra de Dios sea blasfemada, porque no somos ejemplo del camino de Dios. Así que todos debemos ocuparnos en la edificación de la iglesia, y las ancianas juegan un papel muy importante. Número 1. ¿Por qué juegan ese papel muy importante las ancianas? Porque la gran mayoría de las congregaciones son mujeres. En la gran mayoría de las congregaciones hay más mujeres que hombres. Entonces las ancianas tienen un papel muy importante, empezando ¿por quién? Por la esposa del pastor o de los pastores, si es que hay más pastores. Las esposas de los pastores, aquí voy a hablar en general para que no digan, ay, nada más la hermana Vero o nada más la hermana tal, sino todas las esposas de los pastores tienen una gran responsabilidad no nada más de enseñar, sino también que deben de ser reverentes en su porte, su vestimenta, su pintar, su actitud, su hablar, todo debe de ser reverente. ¿Pueden pintarse? Sí, pueden pintarse,
pero no que parezcan payasos, que anden haciendo competencia con Bozo el payaso o con Cepillín. No pueden estar haciendo esa competencia, pero sí deben de arreglarse, deben de ser elegantes, pero no deseables o codiciables a los demás. Tienen que tener un porte elegante, un porte reverente, tienen que ser testimonio para las demás mujeres, porque tienen que ser de esa manera, porque lo dice la palabra de Dios. No calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Cuando está hablando de maestras del bien, no es porque trae lentes y una regla en la mano y un gis en la mano también. No, está hablando maestras del bien, es que enseñan con su vida cómo debe de ser una verdadera cristiana. Mucha gente dice por ahí, si no trae falda no es cristiana. No, mis hermanos, puedes vestir con un pantalón holgado, con un pantalón elegante, con una blusa elegante, con una vestimenta elegante, sin necesidad de que ande con falda, pero sí su porte es reverente, su caminar, su vestir es diferente, su vestir inmediatamente la ves y dices, esta mujer es una mujer diferente a todas las que hay en el mundo. Pero ahí vemos tristemente mujeres que se dicen hijas de Dios y que andan con el escote hasta abajo, que andan con los pantalones bien retacados o usan falda, pero la usan bien retacada o con una abertura. ¿De qué sirve la falda? Entonces, mis hermanos, no es el pantalón, no es la falda, sino es el porte reverente. La vestimenta reverente, la actitud reverente, el hablar reverente. Imagínate que se diga sierva de Dios y ahí está entre hombres y ja, 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 ja. Oye, pues eso no es porte reverente, sino debe de comportarse como una verdadera hija de Dios. Y hay muchísimo que hablar acerca de que sean reverentes en su porte, pero no terminaría yo el día de hoy en predicar acerca de la vestimenta o el comportamiento de la verdad. También dice la palabra que no deben de ser calumniadoras ni esclavas del vino. Sabemos que el vino no está prohibido tomar, pero si va a ser piedra de tropiezo para aquellos flacos en la fe, mejor nos abstenemos del alcohol, del vino, de la cerveza, de todo lo que contenga alcohol. Y maestras del bien, vuelvo a repetirles, tienen que enseñar primero con su vida. Y dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, tienen que ser sujetas a sus maridos, tienen que ser portadoras de amor, portadoras de respeto y obediencia, siempre y cuando sea conforme a la palabra de Dios. Tienen que amar a sus maridos, tienen una gran responsabilidad, amar a sus maridos, porque por medio de ese amor a sus maridos, ustedes las mujeres pueden hacer que sus esposos también deseen el camino de Dios, conozcan el camino de Dios y pueden llegar a ser salvos. Por eso dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos. Amar a tu hijo no es que haga lo que él quiera o lo que él bien le parezca. Amar a tu marido es enderezar su camino, corregirlo, enseñarle la sana doctrina, guiarlo conforme a la palabra. Anteriormente, cuando estábamos en el mundo, nos enseñaban nuestros padres a base de varazos o reglazos a ir a misa. Y tienes que ir a misa, y no te duermas, y quédate callada, y quédate callado, y siéntate bien, y no corras en la iglesia, y no sé qué tanto nos enseñaban en la iglesia que era falsa, y ahora que estamos en la sana doctrina, que debemos y tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos a venir a congregarse, a aprender de la palabra de Dios, a tener buenos principios, ahora resulta que los hijos no quieren. Pues así como éramos antes o como fueron nuestros padres antes, ahora nosotros tenemos que ser así con nuestros hijos. Traerlos porque nuestra responsabilidad y nuestra obligación es llevarlos a la salvación y a la vida eterna. ¿Y cómo los vas a llevar a la salvación y a la vida eterna si no les enseñas que lo primero es congregarte? Venir.
Que escuchen la palabra de Dios. A lo mejor se están durmiendo, a lo mejor están buscando moscas o están buscando arañas en el piso. Miren, que hagan lo que quieran. Pero la palabra está entrando. La palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios entra a los oídos y va a entrar a los corazones. Pero si tú no los traes, si tú los dejas que hagan lo que bien les parezca, entonces tú no estás siendo atalaya ni siquiera de tu casa. Así es. Tienes que ser atalaya de tu casa. Mucha gente dice, ay, es que hoy no voy a ir a la congregación porque tengo visitas, pastor. Pues una de dos, o dejas a tus visitas y te vienes a la congregación, o traes a todas tus visitas. Así es. Pero no puedes decir, voy a dejar la iglesia por mis visitas. No puedes hacerlo, porque entonces no estás dando un testimonio que impacte. Así es. De verdad, mis hermanos, tenemos que ser ejemplo en todo. Tenemos que ser ejemplo en todo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a que amen al Señor, aunque ellos no quieran. Van a tener que ir enseñándoles. Así como nos enseñaron, nos bautizaron, nos confirmaron, nos hicieron la primera comunión, nos hicieron un montón de cosas. Este miércoles la gente y la ves a los niñitos, órale, póngase la ceniza. El niño no sabe ni para qué, pero ya le pusieron la ceniza, ya lo marcaron. Y aquí, vámonos a la congregación. Ay, no, no quiero. Por favor. O sea, tenemos la responsabilidad de que las ancianas enseñen a las mujeres, jóvenes en el evangelio, a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Los hijos no lo ven como amor. Los hijos ven, ay, esta mamá nada más me quiere meter la iglesia a fuerza. No, hijo, me preocupa tu alma. Tu alma, para que no se pierda, para que no vayas a condenación. No voy. Ah, bueno, pues entonces hoy no vas a comer. Hoy no vas a salir. Hoy no vas a hacer esto. Debe de haber reprimendas, debe de haber disciplina. Pero los hijos hacen lo que bien le parezca, como en Jueces. Dios se va a encargar de ellos y también de ti, si tú no obedeces al Señor. Y por eso es importante que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y que también las enseñen a ser prudentes. Hermana, sea prudente, por favor. Hermana, se está excediendo. Hermana, sea más prudente. La anciana va a estar exhortando y exhortando, no nada más en la congregación, también fuera de la congregación, porque la hermana no se quitó la sotana cuando salió de la congregación. La hermana sigue siendo la hermana, la anciana sigue siendo la anciana, el pastor sigue siendo el pastor. Aquí no es como en la católica que te quitas la sotana y ya ahora sí vamos a hacer lo que quieras. No, la sotana la tenemos impregnada en la piel. El Espíritu Santo lo tenemos impregnado en la piel. El cristiano no se quita la ropa de cristiano. El cristiano vive con el cristianismo impregnado, mis hermanos. Somos cristianos en todo lugar y las ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes en todo lugar. Hermana, como que está siendo imprudente. Hermana, como que eso no le agrada a Dios. Hermana, compórtese. Ay, no, entonces ya no voy a andar con la hermana porque nomás me está viendo qué hago y qué no hago. No, dale gracias a Dios que te puso una atalaya, que te puso una guarda, que te puso alguien que te está cuidando para que tu testimonio impacte. De verdad, mis hermanos. Dice, enséñenlas a que sean prudentes, a que sean castas. Hermana, su vestimenta como que está muy arriba, como que está muy abajo, como que está muy pegada, como que esa ropita o esa pintadita, como que no es de una hija de Dios. Se está usted pintando como payaso, hermana. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, que sean castas, cuidadosas de su casa. Ay, hermana, ¿por qué no me avisó que iba a venir? Ay, ¿por qué, mi hermana? Es que no hice la limpieza. Pues por eso vine a verla, a ver cómo vive en su casa, cómo está su casa, porque quieren que andan de entremetidas, andan en las casas de otras hermanas, andan de aquí para allá, y su casa, que es lo principal, la tienen toda patas para arriba, dicen por ahí, desordenada. Su casa debe de estar en orden antes de que yo me salga a ver a la fulanita, a sutanita, la primita, la abuelita. Primero mi casa, porque mi esposo va a ver también si verdaderamente Dios me está transformando.
¿Y quién es la responsable? La anciana, la que tiene mayor tiempo. Oye, mamá, ¿no vas a tender la cama? Ay, mijo, ya, al rato nos vamos a acostar otra vez. Y le dices a la hija o al hijo, tienes que tender tu cama, no te me vas hasta que la tiendas. A ver, ¿a quién entiendo? ¿A mi mamá que no tiende su cama o yo tengo que tender mi cama? Y eso no es la cama, ¿eh? Pero y los trastes y la ropa y todo lo demás. O sea, tenemos que aprender a ser cuidadosas de su casa. ¿Y quiénes se van a responsabilizar? Las ancianas se responsabilizan de enseñar cómo debe de estar tu casa. No importa si sea pobre. La pobreza no está peleada con la limpieza. Es algo que decían los abuelitos, que decían mis papás, que decían todo mundo de antes. Tan bonito que ves si llegas a una casa y huele a limpieza. Y el piso es de tierra, pero huele a tierrita húmeda. Hay limpieza en la casa. No, pero ¿de qué te sirve un palacio todo sucio? De verdad, mis hermanos, las mujeres tienen la responsabilidad, las ancianas tienen la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos. Ya iba yo a decir otra cosa, pero bueno, sujetas a sus maridos. Tienen que sujetarse a sus maridos, amar a sus maridos, respetar a sus maridos, honrar a sus maridos, pero primeramente la anciana tiene que ser ejemplo. Si la anciana no está sujeta a su marido, ¿cómo va a enseñar que sea sujeta al marido? Si la anciana no está amando al marido, ¿cómo va a enseñar que ame al marido? Primero tiene que ser ella el testimonio. Y todo el propósito, les decía yo, ¿cuál es? Que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tú tienes que pensar, mujer anciana, la que ya tienes madurez espiritual, si verdaderamente la palabra de Dios no está siendo blasfemada por causa de tu testimonio. Cada una de ustedes piense, mi testimonio es la blasfemia contra Dios. ¿Cómo está siendo tu testimonio? ¿Cómo estás tratando a tu marido? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Vuelvo a repetir, cuidado con el solapar al hijo, porque muchas veces creen que porque no le dices nada a tu hijo lo estás amando. No, lo estás odiando, porque no te está importando el alma de tu hijo. Entonces debemos de tener cuidado con el solapar el pecado y la rebeldía de tu hijo con el amor a tu hijo por medio de Dios. Porque muchas veces la mujer está haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado al confundir el amor con el solapamiento. Tengan cuidado con todo eso, mis hermanas. Así que mujeres, ancianas, tienen una gran responsabilidad. No crean que es nada fácil. Dice Proverbios 31 del 10 en adelante. Con esto ya casi termino. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas.
engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Mis hermanas, yo les pido de favor que estos versículos de este proverbio los lean detenidamente. Busquen en el diccionario cada palabra que se les haga importante. Busquen a ver de qué significa esto de que sea alabada y que estas mujeres sobrepasan a todas y que no come el pan de balde y que su marido se siente confiado. ¿Por qué se siente confiado? Ay, ¿porque trabaja o porque es una mujer conforme a Dios? Entonces, todo esto de verdad, mis hermanos, mis hermanas, tienen que ir viendo para que no nada más aprendan ustedes, sino para que también enseñen a las demás. Hay muchas mujeres que llegan nuevas, que no saben cómo comportarse, porque ahorita está tan metido eso de la ideología de género, está tan metido eso de que las empoderadas y que se sienten mejor que todo mundo las mujeres, en lugar de darse cuenta que la verdadera mujer es la que es conforme al diseño de Dios. O sea, no importa si una mujer trabaja, pero siempre y cuando también en su hogar está siendo responsable. Porque hay muchas mujeres que dicen, ay, no, mejor me voy a trabajar para no tener que hacer de comer. Mejor me voy a trabajar para no ver la cara de mi marido. Mejor me voy a trabajar porque ahí estos niños me molestan. No, esa no es una mujer conforme al corazón de Dios. Una mujer conforme al corazón de Dios, primero está su casa, primero están su marido y primero están sus hijos. Entonces, si está cumpliendo con eso, ya puede seguir con lo demás. Tengamos cuidado con todo esto. Entonces es aprender de la palabra cómo debo de ser como mujer. Estoy viviendo como una mujer conforme al corazón de Dios para que yo pueda enseñar a las jóvenes, a las otras mujeres, cómo deben de ser. Tiene una gran responsabilidad. ¿Cómo vas a enseñar a tu hija? ¿Ya la enseñaste a cocinar? ¿Ya le enseñaste a tender una cama? ¿Ya le enseñaste a barrer? ¿Ya le enseñaste a ser mujer? ¿Ya le enseñaste a ser esposa? Sí, ya le enseñé todo. ¿Y tú cómo eres? No, yo le estoy enseñando a mi hija. No, tienes que ser primero ejemplo, para que cuando ella se vaya y no sea conforme a lo que tú viviste y a lo que tú le enseñaste, tú puedas descansar y decir, bueno, pues ella va a entregar cuentas, ella va a vivir las consecuencias, pero yo hice mi trabajo. Porque hemos visto muchas mujeres que se casan y son todo lo contrario a lo que se les enseñó. Pero hay mujeres que todo lo que se les enseñó lo están llevando a cabo. Entonces, tienes una gran labor también, mujer, a enseñar a las jóvenes y también a las de tu casa a ser una mujer conforme al corazón de Dios. Y hablando de la iglesia, mis hermanos, que es el punto más importante o el más importante entre iglesia, es que la iglesia primitiva era y hoy también debe de ser la que defiende la doctrina, y dentro de la doctrina están todos los puntos anteriores. O sea, doctrina no nada más es aprender de la palabra de Dios, sino también es aprender a cómo comportarme como hijo de Dios por medio de la palabra de Dios. Porque muchas veces creemos que nada más es defender la salvación y la vida eterna. Sí, también tenemos que defender el testimonio que impacte. O sea, porque nosotros somos cartas leídas, mis hermanos. Entonces nuestro testimonio tiene que ser un testimonio completamente diferente al que hacen todo el mundo. La iglesia primitiva por eso se mostraba diferente, porque no nada más predicaban a Cristo resucitado, sino que empezaron a dejar de hacer las cosas que hacían anteriormente, que era la idolatría, el judaísmo, las borracheras, las orgías, todo eso lo dejaron, fueron transformados. Entonces, nosotros también tenemos que seguir siendo esa iglesia primitiva. La iglesia de hoy no puede dejarse guiar por las nuevas corrientes ideológicas, ni tampoco por las nuevas corrientes del empoderamiento de la mujer,
Es que la mujer es empoderada. No, mis hermanos, la mujer sigue siendo la misma mujer y debe de seguir siendo la misma mujer que hizo Dios desde el principio como Adán y Eva. Eva era una mujer que Dios había puesto preparada para que fuera una anciana que enseñara a todas las demás mujeres. Bueno, ella no fue. Bueno, ahora hay mujeres que son siervas de Dios, que dan testimonio, y yo quisiera que ustedes fueran también esas mujeres, que den testimonio de que verdaderamente son hijas de Dios. Olvídense del empoderamiento de la mujer. También olvídense de la iglesia progresista. No debemos dejar que quieran deconstruir la palabra de Dios. No podemos dejar que quieran cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma. ¿Y cómo puedo saber cuál es la doctrina correcta? Primeramente, saber que la doctrina viene de Dios. Si no viene de Dios, no es la doctrina correcta. Si después de que no viene de Dios no es la doctrina correcta, entonces ya mejor ni la sigo. Pero si dicen que viene de Dios la doctrina correcta, debe de estar conforme a los apóstoles y los profetas. Si digo que viene de Dios, está conforme a los apóstoles y los profetas, entonces esa es la doctrina verdadera. Yo no puedo estar enseñando otra doctrina, no puedo estar hablando de otra doctrina que no esté conforme al diseño de Dios. ¿Y cómo puedo saber que es conforme a Dios? Por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo saber si es conforme a los apóstoles y los profetas? Por medio de la palabra de Dios. No hay nueva doctrina, no hay nueva revelación, no hay nuevos apóstoles, no hay nuevos profetas. Todo ya está escrito en esos 66 libros, perdón. Así que mis hermanas, mis hermanos, todos tenemos la responsabilidad y la obligación de tener un testimonio que impacte. Pastores, ancianas, jóvenes, iglesia en general, no podemos dejar de brillar en medio de esta oscuridad tan densa. Nuestro testimonio debe impactar como la iglesia primitiva impactó a toda Jerusalén. La iglesia de hoy debe de brillar, aunque muchos quieran apagarla, callarla u ocultarla. La iglesia de hoy es el faro en medio de la tormenta y nuestro testimonio debe impactar aún a aquellos que se dicen iglesia, pero no viven conforme a la sana doctrina. La iglesia de hoy debe vivir y enseñar la doctrina sana, aunque muchos estén en contra de ella. Todos sin excepción, debemos ser sanos en amor y en paciencia. Debemos ser vigilantes de la sana doctrina, porque Dios para eso nos llamó y para eso nos envió. Así que nosotros somos portadores de la sana doctrina, y la sana doctrina tiene que ser conforme a lo que Dios estipuló y no el hombre. Mis hermanos, no podemos hacernos a un lado, no podemos hacernos de la vista gorda, como dicen, ni podemos hacer a un lado todo lo que Dios nos ha hablado. Debemos de tener un testimonio que impacte en todo lugar. Ya creo que Dios ha hablado demasiado, entonces ustedes son los responsables. Cada uno, nosotros somos los responsables de vivir conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.